tiempo el mundo se ha proliferado tanto, pero Dios tiene un propósito especial para cada quien, y Dios conoce a cada quien por su nombre y conoce las capacidades de cada quien. Incluso se nos dice en la Biblia que Dios llama a cada estrella por su nombre, y en el universo hay millones y millones de estrellas. ¿Cómo Dios no nos va a conocer a usted y a mí, que somos hechuras semejanzas suyas? Y ahí tenemos el propósito de Dios en nuestra vida desde antes de nacer, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y es que cuando nosotros venimos a este mundo, venimos en condición de pecado. Venimos en una condición alejada de Dios a causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. La humanidad ha tenido que cargar desde el inicio de su vida con pecado en sí, alejado de Dios. Pero Dios en un preciso momento hace un llamamiento a todo aquel que quiera venir a recibirlo. Y yo sé que usted se ha de recordar el día en que decidió aceptar el llamado de Dios. Yo sé que muchos de los que anduvieron afuera perdidos recuerdan ese día en el que vinieron a la presencia de Dios. Yo, a la corta edad de 9 años, naciendo en un hogar cristiano, siendo crecido, ni sé cuántos mensajes he escuchado en mi vida, porque desde que tengo memoria he estado escuchando palabra de Dios. Pero a mis 9 años, sin que nadie me dijera que pasara adelante, yo en una oración que hacían por los hermanos que estaban pasando a reconciliar, a aceptar al Señor, yo me acerqué porque sentí que ese era el momento en el que yo tenía que entregarle mi vida a Cristo. Y así usted y todos los hermanos han sentido el momento en el que el Señor los ha llamado, porque el propósito del Señor se tiene que cumplir en su vida. Y Pablo sigue explicando y dice: a los que llamó, a estos también justificó. Y como les decía, venimos en condición de pecado. A la presencia del Señor venimos como pecadores. Cuando Dios nos llama y nosotros aceptamos el llamado de Dios, Dios nos justifica. ¿Y qué significa justificar? Quita la mancha del pecado que hay en nuestra vida. Quita de nosotros ese pecado que nos estaba manchando. Y en ese momento Dios nos justifica delante de Él y delante de los hombres, haciéndonos limpios de todo pecado y redimiéndonos delante del Señor. Y sigue Pablo diciendo, y terminando con esto: y a los que justificó, a estos también glorificó. Y es que así como Jesús fue glorificado, nosotros en el día del arrebatamiento seremos glorificados, así como Él lo fue. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así como Jesús se glorificó después de ser muerto y resucitado al tercer día, así también nosotros tenemos la promesa de que seremos glorificados para ser santos como Él lo es. En 1 Corintios 15:32 dice: los muertos serán resucitados incorruptibles, y los vivos que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. Esa es la esperanza final que tenemos nosotros en nuestra vida como cristianos, la glorificación de nuestro cuerpo. Aleluya. Y eso solamente para entender, así a grosso modo, el plan de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para con nosotros. Como segundo, como atletas espirituales tenemos que comer saludable, alimentar nuestra vida con comida saludable, con palabra de Dios. Esa es nuestro alimento. La palabra del Señor es lo que nos sustenta espiritualmente. Entonces, si nosotros queremos correr esta carrera que Dios nos ha mandado a correr, debemos empezar a comer saludables para no estar desmayándonos en el camino, para no estar cayendo a la primera que sintamos un bajón. Por eso debemos entender que comer saludable es indispensable para nuestra vida. Aleluya. Jesús dijo, cuando Satanás lo estaba tentando: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dando a entender que de la palabra de Dios es de donde encontramos nosotros nuestra vida, donde encontramos nosotros nuestro sustento, porque ahí encontramos todas las promesas de Dios para nosotros. Ahí encontramos las promesas que Dios ha hecho para sus hijos. Entonces debemos empezar a comer saludable para que podamos tener un cuerpo fortalecido. Y esto va muy cercano al tercer punto, que dice
que un atleta se ejercita y entre más se entrena, más posibilidades de ganar tiene. ¿Cuál es el ejercicio de los cristianos? La oración, el ayuno, la alabanza, el congregarse, ese es el ejercicio de todos los cristianos. ¿Con qué propósito se ejercita el cuerpo? Con el propósito de tener buena condición, con el propósito de fortalecer el cuerpo, con el propósito de estar bien. Entonces, ¿por qué como cristianos no vamos a fortalecer nuestro espíritu? También se dice en la palabra del Señor que el ejercicio para poco es provechoso, pero los que practican la palabra del Señor, los que viven en piedad, esos sí conocen lo que es verdaderamente fuerza espiritual. Amén. Y es que es necesario que aprendamos a ejercitarnos en todas estas cosas. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro, es decir, en el momento exacto donde lo necesitemos, vamos a tener el respaldo de Dios, porque hemos estado acercándonos a Él con confianza, hemos estado llegando a la presencia de Dios y viviendo en comunión con Él. ¿Cómo se va a defender una persona que no está ejercitada? ¿Cómo va a poder defenderse una persona que no está bien alimentada? Es por eso que muchos cristianos no logran pasar las pruebas que vienen a su vida, no logran vencer las tentaciones que vienen a su vida, más bien ellos la buscan. Los cristianos, en vez de llenarse de palabra de Dios, en vez de practicar oración, en vez de congregarse a los cultos, se llenan de teléfono. En el teléfono miran cualquier porquería. Lo único que anda en su mente es el pecado. El único pensamiento que andan ellos repentinamente es el pecado. Entonces, al momento en que se les presenta una tentación, una prueba, lo que sea, es el viaje de agua para el diablo. En un ratito él cae, porque lo que anda en la mente es caer. Lo que anda en la mente solamente es practicar lo malo. Y dice la palabra del Señor que no nos dejemos vencer por el mal, sino que con el bien nosotros venzamos al mal. Con el propósito de ser vencedores en este mundo, debemos llenarnos de palabra del Señor. Cuando Jesús fue tentado después de los 40 días de ayuno en el desierto, que el diablo llega y empieza a tentarlo, ¿con qué le respondía Jesús? Le decía: escrito está. ¿Dónde? En la palabra del Señor. Porque Jesús estaba lleno de la presencia de Dios, estaría llenado de su vida con la palabra de Dios. Entonces nosotros en esta carrera que tenemos, llena de obstáculos, llena de pruebas y dificultades, ¿cómo vamos a poder sobrellevar todo eso y salir vencedores al final si no tenemos la capacidad de pasar en el primer obstáculo que se nos presente? Si no tenemos la capacidad de pasar de la primera barrera que se nos ponga enfrente. Es por eso que debemos nosotros llenar nuestra vida y ejercitarnos en la palabra del Señor. Como último punto de un atleta espiritual es que se despoja de todo lo que le impida ganar la carrera. Como les decía, un corredor no se va a poner una mochila encima para poder correr. Un boxeador no se va a poner la ropa más incómoda que tenga para poder luchar, porque si no, no va a poder ganar. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que despojar de nuestra vida para correr libremente? Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Ahí se nos está diciendo que de lo que nosotros nos tenemos que despojar es del peso que hay encima de nosotros. ¿El peso de qué? El peso del qué dirán los demás. El peso de qué pensará el vecino, qué pensará el amigo si ve que yo me comporto de esta forma. El peso de la ansiedad que hay muchas veces en nosotros, o que decimos que no podemos lograr algo, que decimos que eso no lo podemos conseguir, es porque estamos pesados, y eso lo tenemos que entregar delante del Señor. Nuestra ansiedad es depositada al Señor para que nosotros corramos libremente, y aquellos que están en pecado también tienen que despojarse del pecado para poder correr libremente, porque si usted va con un yunque encima de su cabeza, ¿cómo va a poder correr? Y el pecado lo que hace sobre nosotros es hundirnos cada vez más y no vamos a poder avanzar. Despojémonos de todas esas cosas, y termina Hebreos 12 en verso 2 diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Termina diciéndonos cómo Jesús mostró esa sumisión hacia el Señor,
que Él libremente vino a hacer su propósito a la tierra y al final está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Y usted dice, aquí terminó, no, todavía sí. Aleluya. Algo muy especial que debemos entender para poder vencer, para poder nosotros seguir hacia adelante, es esto. Y es que nuestro galardón ya está reservado en los cielos. Cuando se hace una competencia, cuando se hace cualquier cosa, como poníamos el ejemplo que Pablo pone también, los que corren en el estadio o los que luchan en una batalla, ellos saben que al final de ellos, si salen victoriosos, van a tener un premio. Porque ¿qué sentido tendría que ellos vayan y se maten y trabajen tanto tiempo ejercitándose para que al final cuando ganen no les den nada? Eso no tiene ningún sentido. Pues nosotros como cristianos también tenemos un premio guardado para nosotros que ya está reservado en los cielos. Pero esto no quiere decir que no nos vamos a esforzar para alcanzarlo. Aleluya. Porque usted puede decir, entonces ya está reservado en los cielos, nada más me siento a esperar que Cristo venga y llego a recibirlo ahí arriba. Eso no es el propósito que Dios tiene para nosotros. Porque cuando una persona quiere lograr algo, cuando una persona quiere llegar a la meta primero, se esfuerza por ser el primero. Dice el ejemplo también, volviendo a eso que Pablo ponía, que todos a la verdad corren, los que están en el estadio, pero solo uno se lleva el premio. ¿Y por qué cree que ese se lo lleva? Porque es el que corrió más rápido, porque es el que se esforzó más para poder lograrlo. Por eso nosotros debemos esforzarnos para obtenerlo, así como aquellos se esfuerzan para obtener eso. Dice Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo diciendo que él no corre simplemente por correr, él no sale simplemente por salir, ni golpea, ni lucha simplemente por luchar, porque él entiende que tiene ya su galardón en el cielo. Por eso él se esfuerza en correr aquí en esta vida y luchar contra sea lo que venga para él. Dice en 2 de Timoteo 4:7, Pablo también, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, Aleluya. He guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo seguro de que él ya había luchado en esta vida y había peleado la buena batalla, seguro de que ya había acabado la carrera y seguro de que allá arriba tenía su recompensa. Por eso Pablo dice que él no golpea al viento y que él no corre a la aventura, porque sabe que él corre con el propósito de conseguir esa bendición. Así nosotros debemos entender que debemos esforzarnos en esta vida para obtener lo que Cristo tiene preparado para nosotros. ¿Sabe? Un atleta secular ha ganado los últimos 2 Juegos Olímpicos, se llama Usain Bolt, conocido como el hombre más rápido, por lo menos en el sentido de los Juegos Olímpicos. Una frase muy icónica que este hombre dijo y que a muchos le causó gracia en su momento fue que él dijo: entrené 4 años para correr 20 segundos. Pero ¿sabe qué pasó en esos 20 segundos? Rompió el récord mundial de quien corría más rápido. Fue el hombre catalogado como el más veloz de la tierra y entrenó 4 años simplemente para correr 20 segundos. Así nosotros debemos entender que en sí la batalla va a ser corta, pero nuestro esfuerzo antes de la batalla es el que marca la diferencia. Si usted va y se enfrenta a una situación sin estar preparado, le aseguro que no va a poder salir. Pero si ha estado preparándose continuamente, buscando de Dios en oración, cuando se le presente la prueba, usted lo va a pasar. Claramente, y va a dar hasta el otro lado. Gloria a Jesús. Porque se esforzó para conseguirlo. Entonces, Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó para desanimarnos en esta vida. ¿Acaso para rendirnos en esta vida, para dejar de luchar? Dios nos llamó con el propósito de ser más que vencedores en esta vida. Nos ha llamado porque sabe lo capaces que somos para poder enfrentar lo que venga para nosotros. Posiblemente venga a su pensamiento: yo no puedo luchar,
Yo no soy capaz de luchar contra lo que venga para mí. Yo no soy capaz de sobrellevar una prueba. Hay hermanos que se ponen a pensar y dicen, si yo tuviera tal enfermedad, quizás yo no sería capaz. Quizás yo en ese momento no hallaría qué hacer. Hay hermanos que se ponen a decir, si yo llego a caer en bancarrota, quizás no sea capaz de levantarme. Si yo llego a pasar por tal dificultad, quizás no sea capaz de levantarme. Pues déjeme decirle algo, usted no es capaz de hacer nada. Usted no es capaz de levantarse, usted no es capaz de hacer nada. Si Jesús, si Cristo no está a su lado, usted no es capaz de vencer la prueba. Es ahí donde debemos entender que como humanos, lo único que podemos hacer es tomarnos de Dios para poder sobrellevar la prueba. Romanos 8:31 dice, el mismo verso que estamos leyendo, más que vencedores, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando entendemos que Dios está de nuestro lado, entendemos que nadie más está en contra de nosotros. O que todos están en contra de nosotros, pero podemos contra todos porque Él está de nuestro lado. Y es ahí donde entendemos que podemos luchar con lo que venga a nuestra vida, con la enfermedad, podemos luchar, con la tentación, podemos luchar, con la enfermedad, con la ansiedad de nuestra vida, podemos luchar. Así es, amén. Y entendemos que el único que puede tocar nuestra vida, el único que puede permitir que a nosotros venga algo es Dios. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Tenemos del lado de nosotros a Cristo. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, cuando nos llenamos, cuando nutrimos nuestra vida espiritual en el Señor, Cristo está de nuestro lado y vamos con Él cual poderoso gigante a enfrentarnos a la lucha que venga para nosotros. Nada nos podrá separar de Él cuando nos asimos del Señor. Asir quiere decir también agarrarse, tomarse de Él. Cuando nosotros estamos tomados del Señor, nada nos separa. Dice el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas esas cosas que menciona Pablo en ese verso son cosas pesadas. Son cosas que tienen peso en nuestra vida. Que llegue a su vida una tribulación. Tribulación no es cualquier cosita que se le murió una gallina, esa no es tribulación. Que está pasando una gripe que se le quita a las 2 horas, eso no es tribulación. Una tribulación es que venga a su vida algo que lo golpee tan fuerte, que lo haga tambalear. Que venga a su vida algo que le toque tan fuerte que haga que usted empiece a sentir temor. Pasar por angustia o persecución. Persecución no estamos hablando que los perros del vecino lo empiecen a seguir, sino que lo sigan para matarlo, que vayan detrás de usted con el propósito de asesinarlo, con el propósito de matarlo. Pasar hambre, que no comió en 2 horas, no, que no comió en una semana, que no tiene nada que comer. Pasar desnudez, que acaso no tiene que ponerse para el día de mañana, que acaso no tiene que ponerse para pasado mañana, no, que no tiene nada que poner en su vida para poder abrigarse del frío cuando se pone pesado. Eso es pasar desnudez, o peligro, o espada. Lo que Pablo expone aquí son casos extremos, y es que los que de verdad están peleando, que están corriendo la carrera del Señor, entienden que no va a venir a nuestra vida un vientecito que solamente nos sople y que si estamos fresquitos cuando nos dé, va a venir ventarrón sobre su vida, va a venir algo que pegue con imperio sobre usted. Y por eso cuando se habla sobre el hombre justo y el injusto, el que edificó su casa sobre la roca y el que le edificó, esa es la vida del creyente. La vida del creyente no tiene momentos pacíficos, no tiene momentos en los que puede pasar toda su vida descansando. La vida del creyente es prueba tras prueba tras prueba. Pero déjenme decirle algo, ¿sabe qué significa más que vencedores? Es aquel que vence una prueba, sigue, vence otra prueba, sigue, vence otra prueba y sigue, vence otra prueba y sigue, más que vencedores. Y Pablo nos está diciendo que en todo momento nuestra vida va a estar llena de tentaciones, va a estar llena de pruebas, pero seremos más que vencedores si sobrellevamos cada una de esas pruebas, si sobrellevamos cada cosa que venga a nuestra vida.
Pero hay personas que son capaces de llevar una cosa, pero en otras se desaniman y caen. Hay personas que logran pasar una enfermedad, pero si otro lo ve mal, ya no aguantan y se descarrilan. Eso no es ser más que vencedores. Si usted vence una cosa, podrá vencer la otra. Porque la palabra dice que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Vamos de gloria en gloria, vamos de prueba en prueba. Y cada vez que pasamos la prueba, renovamos nuestra vida en Cristo Jesús. Las pruebas no vienen más que para fortalecernos más. Las pruebas no vienen más que para hacernos más fuertes, para hacernos más capaces. Y también la palabra de Dios dice que Dios no pondrá carga sobre aquellos que no pueden llevarla. Dios sabe la capacidad que tiene su vida. Y si Dios le manda una prueba, si Dios permite que una tentación toque su vida, es porque Él sabe que usted es capaz de llevarla. Pero depende de nosotros decir si vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Porque Dios conoce su capacidad. Pero usted es el que toma la decisión. Si quiere pasar la prueba o si quiere sentarse a que se lo acabe. En ese momento es donde se demuestran los verdaderos cristianos que aman al Señor y se toman de Él. Aleluya. Sigue el verso 37 y dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mencionando lo que acabamos de mencionar. Todas esas cosas que mencionamos, somos más que vencedores porque estamos con aquel que nos amó. Aleluya. Verso 38 dice Pablo, seguro de lo que está diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de Él, porque lo que sea que venga a nuestra vida, si estamos tomados de Él, entendemos que si morimos, para Él morimos, que si vivimos, para Él vivimos. Y ahí es donde nosotros vamos esforzando nuestra vida cada vez más. Entre más creyentes, más pruebas le van a llegar. Si a su vida no están llegando pruebas, déjeme decirle que usted no está corriendo la carrera que Dios lo ha puesto a correr, porque Dios le puso un camino. Cuando usted acepta el llamado para seguir el propósito de Dios en su vida, usted está aceptando pasar por el camino que Dios le puso. El camino se puede ver recto, al final usted puede ver la victoria, pero tiene que pasar por cada trayecto del camino. Ahí no le aseguro si va a haber rosas, si va a haber espinas. Lo que sí le aseguro es que puede llorar, lo que sí le aseguro es que puede caer, pero se puede levantar de la mano de Dios y seguir hacia adelante, porque el premio ya está seguro y adelante, pero depende de nosotros llegar hasta allá. Es de nosotros que depende correr esta carrera para poder vencer. Gloria a Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta frase es muy usada tanto en lo secular, incluso como nosotros los cristianos. A veces lo usamos para autojustificarnos nosotros mismos, o en cualquier momento que estemos pasando decimos, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esta es una promesa que Dios ha hecho para nosotros y es cierta. El problema es que la sacamos muchas veces de contexto. Para empezar, dice los que aman a Dios. ¿Usted cree que usted ama a Dios cuando está odiando a su hermano? Dios dijo que si usted no ama a su hermano, no lo ama a él. Dios dijo que si usted no hace buena voluntad con el prójimo, usted no lo está amando a él. Si nosotros amamos a Dios, para empezar, amamos a nuestro hermano, amamos al prójimo, y así mismo nos entregamos por el todo a Cristo. Y es ahí donde todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y otra parte es que esa partecita de todas las cosas le ayudarán a bien, algunos la leen mal y dicen porque todas las cosas le saldrán bien, porque todo lo que haga le va a salir bien. Y hay una diferencia extremadamente grande en que todo le salga bien a que todo le ayude para bien. Y es que todas esas pruebas que llegan a la vida del cristiano llegan con un propósito, y es que con el propósito de fortalecerlo al salir de la prueba, es con el propósito de sacarlo victorioso adelante. Entonces la prueba va a llegar, pero la prueba no va a ser el efecto que quiere hacer en usted. Es decir, Satanás puede llegar a su vida y puede ser que Satanás quiera derribarlo, pero si usted está agarrado de Dios, Satanás lo va a sacudir, pero al final no lo va a derribar, porque lo que llega a la prueba lo va a ayudar para bien después. Entonces, cuando entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, entendemos que todo lo que venga nos va a ayudar para bien, pero en ese todo
cabe de todo. En ese todo caben cosas pequeñas y cosas grandes, caben cosas dulces y cosas amargas. Pero lo que sí Dios nos asegura es que todo nos va a ayudar para bien. Al final vamos a ver para atrás y vamos a decir que eso nos hizo más fuertes, que eso nos hizo más victoriosos. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, diciéndonos lo que van a conseguir aquellos que venzan en esta vida. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis termina con frases muy especiales para los cristianos. Termina con frases que para nosotros son una promesa de Dios para nuestra vida. Y escuche lo que dice el primer mensaje, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual es en medio del paraíso de Dios. Aquellos que vencieran van a poder comer de ese árbol de vida que Dios tiene preparado allá arriba en el paraíso. Escuche que más, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tenemos promesa de vida en Cristo Jesús. Si morimos en esta tierra, estamos seguros que al final viviremos con Él en el cielo. Entonces, si vencemos, tenemos esa promesa. Pero hay de aquellos que no venzan, hay de aquellos que no logren llegar al final de la meta. Cuando estén allá arriba, no les van a decir bendito de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Les van a decir malditos al fuego eterno. Sufrirán la segunda muerte en su vida porque no lograron vencer el propósito que Dios les había puesto. Dice la palabra del Señor en el siguiente mensaje: al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Cristo tiene preparado para nosotros un nombre nuevo allá arriba. Tiene preparado para nosotros algo tan especial que nadie más ha visto, que nadie más conoce. Solamente usted lo va a poder contemplar, solamente usted lo va a poder conocer si vence la carrera en esta vida. Aleluya. Dice la palabra del Señor también en el siguiente mensaje a la iglesia: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y oiga lo demás: y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo está prometiendo que si nosotros vencemos en este mundo, vamos a tener potestad, vamos a ser grandes. Hermanos, si aquí usted no manda ni a su mujer, pero si vence ahí arriba va a mandar naciones. Se quedaron. Hermano, si usted aquí tal vez no siente que tiene autoridad sobre los demás, usted no siente que es grande, pero Dios lo va a enaltecer allá arriba, porque al que venciere, Él va a levantar allá arriba. Escuche esto tan hermoso. ¿Cuántos esperamos vestidura blanca cuando lleguemos a la presencia del Señor? Entonces escuche: al que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre de mi vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Tenemos promesa de un vestido blanco allá arriba en los cielos. Y no solamente eso, sino que Jesús mismo dará testimonio de lo que usted padeció en este tiempo allá arriba. Sea el Señor. Tenemos promesa de parte del Señor, grandes y especiales. Amén. Sigue diciendo el Señor, y es que esto no acaba: al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Aleluya. Escucha. Gloria. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y vuelve y repite: y mi nombre nuevo. Más adelante vamos a hablar sobre ese nombre nuevo del Señor. Alabado sea Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor en el último mensaje que manda la última iglesia en Apocalipsis, y dice, más especial aún: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Amén. Así como ya he vencido, él se ha sentado conmigo con mi Padre. El
que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Recordemos que cuando Jesús fue transformado y llevado al cielo, fue glorificado y se sentó a la diestra del Padre. Se sentó en el trono que el Padre tenía preparado para él. Nosotros tenemos la misma promesa para nuestra vida. Si vencemos, seremos sentados a la diestra del Padre. También así como Jesús se sentó a la diestra del Señor. Y tenemos esa promesa tan especial para nosotros. Pero todo al que venciere. Y hay de aquel que no logre vencer esta carrera. Hay de aquel que no logre luchar la buena batalla de la fe. Hay de aquel que no se esfuerce en lograr llegar hasta el final. Porque hemos estado hablando de los vencedores. Pero ¿qué pasa con los que pierden? ¿Sabe qué pasa por la mente de un perdedor después de haber perdido una carrera, después de haber perdido lo que sea? Dice, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué no hice más para poder lograr llegar hasta el final? Eso es lo que pasa por la mente de alguien que está derrotado. Gloria a Dios. Peleamos de tal forma que al final digamos, me esforcé lo más que pude y Cristo me recompensó. Amén. En vez de decir, ¿por qué no hice caso al llamado de Dios? Aleluya. En vez de decir, ¿por qué no obedecí los mensajes que se predicaban en la iglesia? Digamos mejor, Santo es el que vive, vamos a estar diciendo ahí arriba en vez de estar llorando allá abajo, porque logramos llegar hasta el final. Pero si nos esforzamos solamente, todo el que se esfuerza es el que va a lograr tener la victoria. Tenemos ejemplos muy hermosos en la Biblia de personas que vencieron en esta tierra y fueron recompensados grandemente. Cuando David venció a Goliat, fue algo que, una noticia que recorrió en su momento rápidamente. Un niño pequeño mató a un gigante en la batalla, a un gigante que atemorizaba todo un ejército de hombres valientes, de hombres poderosos, pero fue un niño el que llegó y venció a Goliat. ¿Sabe qué pasó con David después de eso? Todo lo que el rey Saúl había prometido dar a su hija y parte de su dinero, parte de su oro, David lo consiguió, pero no solamente eso. Se oía a las puertas de la ciudad, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000, porque David logró vencer al gigante. Y cuando vencemos nosotros algo tan grande en nuestra vida, se van a escuchar alabanzas en los cielos, se va a escuchar una bendición de parte de Dios, porque logramos vencer. Cuando Job soportó la prueba que vino a su vida, salió más que victorioso al final. Recordemos que Job era uno de los hombres más poderosos del Medio Oriente, más ricos, más millonarios, porque Dios lo había bendecido de tal manera que Job era un hombre pudiente en la tierra, pero Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Job temía a Dios con todo su corazón y él guardaba los mandamientos que Dios había mandado. Alabado sea Cristo. Y aún así Dios permitió que el diablo tocara las bendiciones de Job. Aún así Dios dijo, ve y toca sus bendiciones. Dios permitió que el diablo fuera y tocara el cuerpo de Job, porque Dios sabía cómo era el corazón de Job, y Dios sabía que Job amaba con todo su corazón a Dios. Amén. El diablo fue y acabó con todo lo que Job tenía. Mató a sus hijos, mató todo su ganado, todos sus bienes fueron despojados de Job, incluso tocó su cuerpo con una sarna maligna que a Job le molestaba en su cuerpo. Y podemos ver que Job caía, que Job se sentía tan desesperado por aquello que se rascaba con tiesto. Podemos ver cómo Job demostraba que él estaba desesperado, pero nunca dijo, maldito sea Dios. Nunca Job agachó la cabeza ni dejó que los pensamientos malos minaran el fondo de su corazón, sino que en el fondo de su corazón Job entendía la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y cuando Job pasó la prueba, las bendiciones de Dios cayeron multiplicadas sobre él. Y todo lo que Job tenía después de ser el hombre más poderoso de la tierra, Dios se lo multiplicó. Y Dios le dio a Job sobre bendición. ¿Se acuerda de lo que hablábamos sobre el nombre nuevo? Cuando Dios pone un nombre nuevo a una persona, no significa otra cosa nada más que bendición. Cuando Dios pone un nombre especial a una persona, no significa nada más que trascender hacia algo mejor. El hermano Salvador tocaba el martes
la historia de Jacob y cómo Jacob luchó con el ángel. A Jacob se le había prometido una bendición. Jacob no tenía ni idea que su nombre iba a ser transformado. Él sabía que era una bendición la que se le iba a dar. El nombre de Jacob significa, si no mal recuerdo, el usurpador, el ladrón. Eso significaba Jacob. Pero cuando Jacob luchó con aquel ángel, cuando Jacob pasó toda una noche batallando con un ángel, no con cualquier persona, con un ángel, y Jacob pasó dolor, pasó angustia en ese momento, pero no se despegaba por alcanzar la victoria. Al final el ángel le dice que lo soltara porque amanecía, y cuando vio que aquel hombre persistía por alcanzar su bendición, persistía por llegar hasta el final y conseguir la victoria, le dice el ángel: no serás más llamado Jacob, sino ahora tu nombre es Israel. Y le dio un nombre nuevo, y así es como Jesús nos está esperando allá arriba en los cielos. Aquí usted se puede llamar Josefina, usted se puede llamar María, usted se puede llamar Jesús, usted se puede llamar José, se puede llamar como sea. Y aquí las personas lo pueden conocer con su nombre secular, con su nombre que lo han conocido por toda la vida, pero en los cielos tenemos ese galardón tan especial que está preparado para nosotros con nuestro nombre específico, con un nombre que solamente Cristo conoce, y nosotros conoceremos hasta que lleguemos allá arriba. Bendito sea Dios. Así que todos tenemos galardón en los cielos. Aleluya. Pero no le prometo que todos lleguen a los cielos a conseguir su galardón, porque solamente los que logremos llegar allá serán los que podrán ver ese galardón que Dios tiene preparado para ellos. Los que podrán ver la corona que Dios tiene preparada, corona incorruptible, una corona que no se va a desvanecer al paso del tiempo. Por más fuerte que sea algún material, al paso de los años que puedan pasar sobre él, se le nota el deterioro, pero lo que Cristo tiene preparado para nosotros no se deteriora, porque está allá en los cielos, donde no entra ladrón que hurta, ni polilla que mina, ni polilla que rompe. Allá es donde nosotros segura nuestra victoria. Amén. Entonces, esto es: los que vencen son los que tienen derecho del premio. Solamente los que vencen. Porque otra cosa es que qué sentido tendría que una persona se esforzara por llegar en primer lugar si al que está de último, al que llegó al final, le van a dar la medalla de oro. No tiene ningún sentido. Por eso en esta vida Cristo nos manda a luchar igual como ellos se esfuerzan para ganar esta medalla aquí en la tierra, porque saben que al llegar el primero será quien ganará. Así nosotros debemos esforzarnos por llegar primero y ganar eso que Cristo tiene preparado para nosotros. Y termino con este verso de la Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. Amén. ¿Tenemos o no tenemos grandes promesas? Las promesas están. Cristo nos dejó grandes promesas. Se han cumplido muchas de las promesas de Él en nuestra vida, y hay muchas más que se tienen que cumplir para nosotros, pero todo depende de nosotros. Si nos despojamos de todo aquello que nos estorba para conseguir esa victoria, si logramos entender que las pruebas son las que nos van a llevar hacia la victoria, es que vamos a poder tener esas promesas en nuestra vida. Entonces debemos aprender a seguir nuestro camino en esta vida, siguiendo el propósito de Dios. Van a venir muchas pruebas a su vida, y yo no respondo si usted sale afectado o no, pero lo que sí le aseguro es que si usted vence esas pruebas, va a tener la victoria de parte del Señor y va a tener la recompensa de parte de Él. Aleluya. Y algo muy especial para que se alegre y termine este culto alegre, es que Cristo prometió que en esta tierra, si dejamos todo por seguirle a Él, tendremos el doble de lo que dejamos, tendremos muchas más bendiciones. Pero eso que no lo mueva, que lo mueva la bendición incorruptible que tenemos allá en los cielos, que esa no se acaba en ningún momento. Pónganse con los que vamos a orar en esta preciosa hora. Los que quieran venir al altar pueden pasar. Vamos